aprovechemos el tiempo y iniciemos lo más pronto posible con la ayuda del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Gloria sea Dios. Amén. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Que por la gracia, Dios le bendiga, hermana Luz Estela. Bueno, qué bendición estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos hoy a continuar con este estudio. Amén. Alabanzas al Señor. Bueno, vamos a ver cómo iniciamos con ayuda del Señor. Saludamos a todos los hermanos que están conectados. Susana Barrio, Dios le bendiga. Wilmer Raimundo, enhorabuena, Dios le bendiga. Gladys Santos, Dios le bendiga. Janet Valencia, Dios le bendiga, amén. A todos los hermanos que se están conectando, tanto en YouTube como en Facebook. Vamos a dar inicio, por la gracia del Señor, a esta transmisión. Hermana Luz Santiago, Dios le bendiga. Mucho gusto en saludarla, mi hermana. Dagmar Quintana, Dios le bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé de su gracia, de su misericordia, de su bondad y que nos permita esta transmisión sin ningún inconveniente. Amén. Sin ningún problema para poder transmitir bajo la gracia de Dios. Amén. Trato de buscar la mejor forma de quedar bien cómodo para poder hacer la exposición sin ningún problema. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de venir nuevamente delante de tu presencia para darte gloria, para darte alabanza. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, Dios mío. Te glorificamos, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos bendigas. Hoy queremos bendecirte, queremos darte gracias por este día, por el alimento, por la salud, por las fuerzas, por tu presencia, por tu palabra, por todas tus muchas misericordias, las cuales son innumerables, Señor, y muchas veces indescriptibles. Por eso te alabamos, por eso te adoramos, porque tú has sido bueno con nosotros y no olvidamos ninguno de tus beneficios. Rogamos tu bendición en esta mañana. Háblanos, Padre, ministranos, enséñanos. Reprendo los poderes del enemigo, echa fuera por la palabra. Fuera toda obra del diablo, fuera toda opresión diabólica. Vete en el nombre de Jesús. Fuera toda obra satánica en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, te pedimos que tú tomes el control de esta transmisión, de los equipos, del internet, de mi salud, de mi cuerpo, del ambiente alrededor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Pido tu gracia, pido tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús reprendo todo poder del enemigo, hecho fuera por la palabra, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo tu nombre, Padre. Te doy gracias, Espíritu Santo. Glorifica a Cristo, alimenta nuestras almas, bendice a tu pueblo. Permita que la unción tuya descienda sobre mi vida, sobre mis hermanos, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén. Y amén. Bueno, vamos a entrar en el tema. Saludo a la hermana Leticia Inés Medalit Carrillo Chumpitaz desde el Perú. Dios le bendiga. Leticia Soto, Dios le bendiga. Rocío Morales, Dios le bendiga. Marjorie Enrique Gabriel, Dios le bendiga. Juan Carlos Carrillo Chumpitaz, Dios le bendiga, amado hermano. Neri Leal, Dios le bendiga. A todos los que se han conectado a esta transmisión, tanto en YouTube como en Facebook, bienvenidos. Vamos a continuar con el tema. Recordamos que estamos hablando sobre la vida de Jacob, en este caso el incidente. Hablamos del incidente, o más que todo la tragedia de el rapto o el secuestro de Dina y su respectiva violación. Amén. Estamos hablando, Jacob nació en el 2006 a.C. juntamente con su hermano Esaú. Amén. A los 77 años huye a Padán Aram
cuando Isaac tenía 137 años, es decir, en el año 1929. A sus 97 años, Jacob regresa de Padán Aram para Canaán, es decir, en el año 1909 antes de Cristo. Amén. Y se reconcilia con Esaú, se establece, llega a Sucot. Amén. Se radica ya en Sucot. De allí edificó casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Y obviamente permanece allá en Sucot por cerca de 10 años. Cuando ellos llegaron allá, José, el hijo menor, tenía unos 6 años. La siguiente persona, el segundo hijo menor, era Dina, tendría unos 7 años. Su permanencia allí serían unos 10 años. Es decir, cuando hasta el año 1899 antes de Cristo. ¿Por qué yo digo esto? Porque en el capítulo 37, verso 2, José tiene ya 17 años. Y José era menor que Dina, un año más o menos. José tendría 16 años cuando sucedió la violación de Dina. Dina tenía 17 años. Amén. Después de pasar 10 años en Sucot, estamos hablando de los 7 años, 107 años de la edad de Jacob. En el año 1899 antes de Cristo, se muda para Canaán, es decir, se va para Siquem, se traslada del oriente al occidente, es decir, a 32 kilómetros, a la ciudad de Siquem, de acuerdo a Génesis 33, 18. Jacob llega sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y allí él compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Amén. Él llega, se radica y algo sucede. Amén. La escritura habla de este incidente en varias escenas, desde el capítulo 34. Dina va a ver a las mujeres o a las hijas de Siquem. De acuerdo a Josefo, en antigüedades judías, fue un festival para ver los vestuarios de las mujeres de allá, de Siquem. Y Dina es observada por Siquem, quien la codicia, la toma por la fuerza, la viola. En Génesis 34, el 1-4 dice eso. Luego alguien le informa la noticia, porque esto se hace en privado. Y le informa la noticia a Jacob. Jacob calla mientras sus hijos regresan del trabajo, pero alguien va y le informa a los hijos que estaban en el campo, oyen acerca de esta vileza y prometen venganza. Génesis 34, del 5 al 7. Mientras tanto, Hamor y Siquem tratan de resarcir el daño hecho ofreciendo un trato, pero obviamente no hay arrepentimiento. Ellos no reconocen que raptaron a la niña, no reconocen que fue violada y que estaba sometida, porque el hombre le habló al corazón, le habló tiernamente y la convenció para que no se fuera para la casa. Génesis 34, del 8 al 12, habla acerca de ese trato. Los hijos de Jacob aceptan la oferta con una condición, la cual era engañosa. Si quería ser parte del pueblo de Israel, tendría que entrar en el pacto abrahámico, es decir, guardar la circuncisión. Amén. Hamor y Siquem aceptan la condición. Y hoy vamos a ver cómo Hamor digo yo Hamor, porque se escribe con H, pero realmente la pronunciación es Hamor. Hamor y Siquem aceptan la condición y convencen a todos los hombres de Siquem. Eso está desde el verso 18 al 24, el primer punto que vamos a tratar. Luego los hermanos de Dina se vengan por la deshonra de su hermana. Génesis 34, el 25 al 29. Por último, Jacob reprende a sus hijos desde el verso 30 al 31. Amén. Hoy vamos a ver esos aspectos y terminamos este capítulo 34 con la ayuda del Señor. Bendito sea Dios. Amén. Hamor y Siquem aceptan esa condición que ellos le ponen y convencen a todos los hombres de Siquem. Siquem acepta la condición puesta por los hijos de Jacob sin saber lo que ellos se traían en sus planes. Era una trampa. Cuando Hamor y Siquem aceptan, ellos muerden la carnada. Vamos a leer el verso 18 al verso 19 para entrar ahora sí en el tema. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era más distinguido de toda la clase de la casa de su padre. Alabanzas al Señor.
A ellos les pareció bien la condición de esa operación dolorosa, esa pequeña cirugía en su parte íntima, amén, porque al final Siquem iba a conseguir la esposa sin enfrentar las consecuencias de su crimen, del rapto y de la violación. Obviamente, Siquem quedaría beneficiado, pues quedaría con la joven, y también su padre Hamor conseguiría más oportunidades de negocio en su tierra. Ellos no iban a perder. Siquem era un joven, era impulsivo en su carácter. Por esta razón, cuando vio a Dina, dice la escritura en el verso 2, Génesis 34, la tomó y se acostó con ella y la deshonró. O sea, era un hombre muy impulsivo, no tenía control de sus pasiones. De hecho, eso es parte de la juventud, que nos hace falta control. Ahora, por su juventud, por su carácter impulsivo, toma otra decisión arrebatada, sin consultar con los demás varones de la ciudad. Es decir, toma la decisión, sí, todos nos vamos a circuncidar, sin haber consultado con los varones de la ciudad. La razón de ser tan apasionado era por su juventud. La Biblia dice, y no tardó el joven en hacer aquello. Amén. Eso uno no lo entiende. Uno cuando tiene 22, 24 años, uno cree que se las sabe todas. Y obviamente le falta a uno madurez en la vida. Amén. Ya cuando uno adquiere cierta edad, uno aprende que las cosas se toman con calma. Siquem tomó la iniciativa por eso, por ser impulsivo, sin perder tiempo alguno. Los dos regresan a la ciudad, y Siquem no consulta con los demás varones de la ciudad con respecto a este trato y su condición. Solamente le informaría a la joven ingenua, Dina, que estaría en casa de Siquem secuestrada. Por eso Siquem llega alegre por la respuesta afirmativa de su aparente suegro Jacob y sus cuñados. Amén. Y él decide someterse a esta pequeña y dolorosa cirugía. Amén. Donde se cortaba el prepucio, el foreskin, decimos en inglés, como un ejemplo para luego él hablar con los demás varones de la ciudad, para decir, se puede hacer, no hay ningún problema. La razón por la que lo hizo, la escritura dice, porque se enamoró de Dina. En Génesis 34, 19, Nueva Versión Internacional dice, y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob, que no demoró en circuncidarse. Es decir, este hombre fue el primero en circuncidarse como un ejemplo para luego hablar con los varones de la ciudad. Ahora que ya estaba sometido a la operación y que tal vez se había recuperado, fue a comentarles el asunto a todos los varones con el fin de convencerlos. Aprovechándose de su posición real, la Biblia dice en ese mismo verso 19, Biblia de las Américas, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Sacó provecho de su posición, de su prestigio. Hay gente que saca provecho de su posición y de su prestigio. Bendito sea el Señor. Amén. Desafortunadamente, años atrás, no sé ahora, pero mucho hijo de pastor, por su posición que tenía frente al pueblo, hizo y deshizo dentro del pueblo de Dios. Amén. Eso tenía una novia, luego otras se emborrachaban, fornicaban, y al final los premiaron con un pastorado. Ay, Dios mío. Bueno, gloria a Dios. Me disculpan ese paréntesis. Amén. Desafortunadamente eso pasó y eso yo lo veía en los años atrás. Amén. Ahora, Hamor y Siquem tratan, obviamente no en todos los casos, no hubo mucho joven hijo de pastor muy santo, muy siervo de Dios, que inclusive están sirviendo a Dios, pero otros, ay Dios, unos testimonios terribles. Hamor y Siquem tratan de convencer a todos los varones de la ciudad de Siquem, por supuesto, que para que entraran en el pacto con Israel aceptando su condición, la circuncisión. Vamos a leer el verso 20. Después de que él se recupera, porque el verso 19 en Biblia, Nueva Versión Internacional, habla de la circuncisión, inclusive en otras versiones de habla inglesa. Amén. El verso 20. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo,
Amén. Cuando habla de la puerta de la ciudad, era el salón comunal, era el lugar donde se definían los asuntos civiles, los asuntos comerciales de la ciudad. De hecho, usted puede leer en Génesis 19:1, Lot le habían dado ese prestigio por el hecho de que su tío Abraham lo había rescatado de los cautivos, de los reyes del oriente que habían venido, los reyes de Mesopotamia, y habían tomado a Sodoma, Gomorra y las 4 ciudades, habían tomado rehenes, habían tomado la ciudad. Entonces, como Abraham lo rescató, el rey de Sodoma premió a Lot con ese cargo, como era el notario, como el juez. El notario allá en Sodoma. Génesis 19:1 habla de la puerta. Génesis 23:10 también Abraham hace un negocio en la puerta de la ciudad. Usted lo puede ver en Deuteronomio 17:5, Ruth capítulo 4 verso 1. Habla de que los negocios, los asuntos civiles y comerciales se atendían en la puerta de la ciudad, donde estaban los ancianos, de acuerdo también a la tradición dentro del pueblo de Israel. Y estos hombres, Hamor y Siquem, vienen a la puerta de la ciudad, amén, para hablar con todos los que eran responsables, jefes de cabeza, jefes de familia, para hablarles. Les hablan de los beneficios comerciales, les hablan de los beneficios sociales, amén. Luego les mencionan la única condición puesta por ellos y por último les hablan el beneficio financiero. Vamos a analizar estos beneficios los que ellos hablan, bendito sea Dios. Primero les hablan de los beneficios comerciales. Vamos a leer el verso 21. Amén. Verso 21 exactamente. Vamos a leer el verso 21. Dice, y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. O sea, les hablan de los beneficios primeramente comerciales. Ya vamos a hablar de las hijas. Amén. Que son los beneficios sociales. Hablan primero de los beneficios comerciales. Amén. Estos varones son pacíficos con nosotros, habitarán en el país, traficarán en él, pues aquí la tierra es bastante y ancha para ellos. Amén. Esos son los beneficios comerciales. Aunque el crimen fue cometido en secreto, algunos de la ciudad lo sabían, tal vez no todos lo sabían, por eso de los cuales alguien filtró la información a Jacob y a sus hijos, de los que sabían, pero hubo otro grupo o la mayoría, podríamos decir, de los varones no lo sabían, que la niña fue secuestrada. Amén, porque después de que Hamor la convence, la chica tal vez saldría de la casa y el hombre le daría la libertad, tal vez la sacaría a pasear, agarradita de la mano. Se veía que no estaba secuestrada, entonces él se enamoró y sencillamente de una hija de Jacob y ya. Parece ser que la mayoría de los varones no lo sabían, nadie replicó el asunto. Además, Hamor y Siquem no mencionan en esa reunión inhabitual que hubo en la puerta de la entrada de la ciudad el incidente, no mencionan el rapto, el secuestro, y no mencionan la violación. Amén. Tampoco mencionan que todo era porque Siquem se quería casar con la joven con el fin de cubrir ese crimen y no afrontar las consecuencias de esa violación. Por eso les hablan de los beneficios comerciales. Estos varones son pacíficos, habitarán el país, traficarán en él. Hablan de los beneficios comerciales. También les hablan de los beneficios sociales. En el verso 21, parte B, dice tomaremos. Amén. Dice tomaremos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Nótese que primero hablan de ellos como los mayores beneficiarios. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres. Amén. Las hijas a las que ellos se refieren eran las hijas de los siervos, porque Jacob solamente tuvo una hija llamada Dina. Y la única hija que tenía Jacob fue la que fue secuestrada y fue violada. Notemos que Hamor y Siquem no le mencionan que ellos tenían cautiva a Dina y que él quería casarse con ella. Solo
hacen del deseo personal de Siquem un sentimiento general para convencerlos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Amén. También le mencionan la única condición puesta por ellos. Vamos a leer el verso 22. La única condición puesta por ellos. Mas con esta condición consentirán estos hombres que habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Solamente vamos a leer el verso 22. Amén. Esa es la condición, la única condición. Y ellos le mencionan esa condición. Tal vez los varones de Siquem ya habían visto algunas mujeres del campamento de Jacob, vieron que eran hermosas, porque la belleza no se puede ocultar, como dice 6:1, los hijos de Dios vieron que las mujeres de los hijos de los hombres eran muy hermosas y tomaron para sí mujeres. Ahora, Harán, eso lo sabemos. Sabemos que de esa tierra de Harán habían mujeres muy hermosas, como lo fue Sara, que fue hermosa, de acuerdo a Génesis 12, como lo fue Rebeca, amén. Y por este motivo a Hamor y Siquem primero le mencionan el beneficio social. Tomaremos sus hijas por mujeres, amén, para ilusionarlos con el placer, que ellos podían tener con esas mujeres, para luego mencionarles la condición dolorosa, painful condition, la cual era de carácter religioso, la circuncisión, para entrar en el pacto de Abraham, de acuerdo a Génesis capítulo 15. En otras palabras, que ellos, Hamor y Siquem, les muestran a ellos que ellos iban a poder tener placer con esas mujeres hermosas, amén, pero simplemente había una condición: tengamos un pequeño dolor pasajero. Era una táctica engañosa. Y por eso, para finalizar, por eso la condición la ponen en el medio. Primero ponen, tomaremos las mujeres, y luego ponen la circuncisión, y luego ponen en el comentario que le están haciendo los varones que entraban y salían de la ciudad, amén, ponen o le dan en el mensaje el beneficio financiero. Vamos a leer el verso 23 de Génesis 34. Alabanzas al Señor. Dice, más con esta condición, para que seamos todo un pueblo. Dice, su ganado, verso 23, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Ojo, dice su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Eso es mentira. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Nótese eso, que les están prometiendo el ganado, amén, las bestias, el ganado, dice, serán nuestros. Solamente convengamos con ellos, es decir, circuncidémonos y habitarán con nosotros. Reitero, esta era una táctica engañosa por parte de Hamor y Siquem, porque omiten que los israelitas iban a recibir beneficios económicos. Eso ya lo leímos nosotros, amén, en el pacto que ellos le ofrecen, Hamor y Siquem, a Jacob y a los hijos. O sea, minimizando por completo los beneficios de la contraparte de Jacob y de los hijos de Jacob, y maximizando totalmente los beneficios de ellos. Es decir, sus bienes, los bienes de Jacob y todas sus bestias eran nuestros. ¡Qué trampa! Presentándose ellos mismos como los más beneficiados, los que ganarían con este trato si no dejaban pasar esa oportunidad. Ante semejante oportunidad, la Escritura dice que todos los hombres aceptaron esa propuesta, pero fue un engaño de Hamor y Siquem. Todo por el simple hecho de Hamor legalizar la fornicación para tapar el secuestro y la violación y no afrontar las consecuencias. Obviamente él se enamoró de ella, la Biblia lo dice, eso no se puede negar, pero le antecedía un crimen por el cual él debería pagar. Ante semejante oportunidad, todos los hombres aceptaron la propuesta. La Escritura dice en el verso 24, vamos a leer el verso 24, y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón
a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Amén. Es decir, toda la clase obrera de la ciudad fue engañada. Todos los que salían por la puerta de la ciudad eran personas adultas, de acuerdo a la referencia de Job 29:7. Los solteros aceptaron el trato y aceptaron la condición de circuncidarse simplemente por la motivación de tomar esposa del campamento de Jacob. Y los casados aceptaron el trato, la circuncisión, por los intereses comerciales que recibirían con ese trato. Imagínense, Jacob ni siquiera dice, el ganado de ellos va a ser nuestro, todos sus bienes van a ser nuestros, o sea que ellos van a quedar arruinados. Perdone la expresión, y hago un paréntesis, esto no es parte teológico, sino una aplicación a nuestras vidas. Semejantes propuestas que están ofreciendo, hermano, eso es para uno obtener desconfianza. Eso es como las propuestas que salen en internet. El iPhone, el último iPhone en 100,000 pesos. Consígnenlos y ya se lo enviamos. ¿Y a cuánto no han robado? ¿A cuánto no han estafado? Amén. O sea, seamos francos, hermano. A nosotros nos gusta lo regalado, lo fácil. Y nos ponen esas trampas y hay gente que cae. Amén. Alabanzas a Jesús. Por eso hay que ser uno un poquito más despierto, hermanos. ¿Cómo va a creer que algo que vale una cantidad y la están ofreciendo a mitad de precio se la van a vender a usted así nomás? Es para tumbarlo, hermanos. Amén. Sus bienes, su ganado serán nuestros y ellos aceptan. Amén. Motivados, por eso se circuncidan. Amén. Es más, el término a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Amén, porque dice, obedecieron a Hamor y a Siquem, todos, dice, a todo varón se circuncidó a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Es decir, eran los que salían a trabajar en el campo y tenían que pasar todos los días por el campamento de Jacob. Y obviamente conocían las mujeres, sabían que eran hermosas y veían el ganado, tal vez lo codiciaban. Amén. Y ellos sabían qué tipo de mujeres estaban hablando, sabían qué tipo de ganado, y por eso se circuncidaron. Imagínense esa oferta que le ofrece Hamor y Siquem. Todo el ganado de ellos va a ser nuestro, vamos a tomar sus mujeres. Es decir, todos los beneficios que le mencionaron a condición de que se circuncide. Obviamente cualquiera acepta una propuesta como esa, pero era engañosa, eran mentiras. Amén. Ahora los hermanos de Dina se vengan por la violación o la deshonra, el amancillamiento de su hermana. De acuerdo al verso 25 al 29, Simeón y Leví cometieron esa masacre. Vamos a leer el verso 25, amados hermanos. Vamos a leer el verso 25. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Leamos el verso 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el dolor, el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Amén, mataron a todo varón. Bendito sea Dios. Los hijos de Jacob hicieron honor al nombre antiguo de Israel, es decir, Jacob. El nombre de Jacob tiene doble significado, el que suplanta o engaña a uno. Amén. Y ya los habían engañado con esa condición de la circuncisión. Haremos pacto con ustedes, porque no podemos dejarles nuestra hermana si ustedes no se circuncidan. Y ellos aceptaron y él los engañó. Los hijos de Jacob engañaron a esta familia. Ahora que estaban más vulnerables en el tercer día, donde estaba el dolor más fuerte, cuando ellos sentían el mayor dolor, hacen honor al nombre de Jacob, el que toma por el talón. O sea, los tomaron por la parte más débil. Cuando estaban debilitados, los tomaron de sorpresa. El punto más débil de ellos. Ellos hicieron honor al nombre de Jacob. Amén. Recordemos que era costumbre en cada campamento tener un pequeño ejército de siervos entrenados para defender el campamento, como lo fue en el campamento de Abraham. Génesis 14:14, la escritura dice que Abraham tenía 318 siervos entrenados militarmente. Y en el campamento de Isaac, Génesis 27:3, Esaú
tenía armas. Por eso Isaac le dice, toma tu arma y tu arco y cásame, tu arma. Verso 40, Génesis 27, 40, cuando Isaac bendice a Esaú, le dice, por tu espada vivirás, es decir, tendrás que defenderte con tu espada. Eran entrenados, inclusive Esaú fue entrenado como un militar, amén, en ese campamento. Parece ser que en el campamento de Jacob no fue la excepción. Jacob había entrenado a sus hijos en el arte de la guerra. Por eso dos de sus hijos, en este caso Jacob, los dos hijos de Jacob, en este caso Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada. Tomaron su espada. Sabían el manejo de la espada, sabían atacar, sabían toda esta estrategia. Y con tan solo, en el caso de Simeón, que era el mayor de todos era Rubén, que tenía 24 años. Pero Simeón tenía 23 años y Leví tenía 22 años, hermanos de Dina. Más o menos esa sería la edad. Aquí surge una pregunta: ¿por qué los otros hijos de Lea y Jacob, como fue Rubén, Judá, Isaacar, Zabulón, son los otros 4 hijos, no participaron en este derramamiento de sangre? Esa es la pregunta. Puede ser que solo Simeón y Leví fueron entrenados en la guerra. De todas maneras, los otros también fueron partícipes en el saqueo de la ciudad. Podríamos decir, a excepción de José. La escritura dice que él denunciaba a su padre los hechos malos de sus hermanos, de acuerdo a Génesis 37:2, y no en la sección. Entonces puede ser de que José no participó en este acto vandálico, ni en el asesinato, ni tampoco en el acto vandálico. Cabe resaltar amados hermanos, el carácter celoso de justicia de Leví y de sus descendientes. Ellos fueron los que se inclinaron por el culto a Jehová. Estamos hablando de Leví, porque la pregunta es: ¿por qué Leví toma las armas? ¿Por qué Leví comete ese asesinato? Amén. No podemos ir al contexto antecedente, hablándolo en la gramática, en hermenéutica. El contexto antecedente es el contexto antes, que le antecede. El contexto posterior es el que surge después. No podemos hablar del contexto antecedente porque Leví vino a la existencia cuando nace como resultado del amor entre Jacob y Lea. Antes no existía Leví, por lo tanto no podemos estudiar la vida de Leví, pero estudiando sus descendientes, estudiando sus futuras generaciones, podemos notar que el carácter de Leví era un carácter celoso de la justicia. Amén. Y ellos fueron los que se inclinaron por el culto a Jehová en el desierto cuando Moisés demoraba en el monte. Y la Biblia dice que abajo en el monte empezaron a hacer un culto a un becerro, a adorar al becerro. Y luego Moisés desciende, parte las tablas y dice: quien esté por Jehová pase para este lado. Los de la tribu de Leví pasaron y Moisés les da la orden: saque cada uno su espada y traspase a su vecino, a su amigo. No tengan misericordia, piedad de ellos, de acuerdo a Éxodo 32, del 25 al 29. Es decir, la tribu de Leví tenía un carácter celoso de la justicia. Amén. Y por eso fueron los ejecutores del juicio contra los adoradores del becerro. También notamos que un descendiente de Leví calmó la ira de Dios al matar al príncipe que estaba fornicando con una madianita, en Génesis, el número 25, cuando estaban en el desierto de Sitín, cerca a la tierra prometida. El número 25, del 7 al 8, dice: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón a la tienda, y los alanceó ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Es decir, Leví tenía un carácter celoso en justicia. Eso lo verifica un libro histórico escrito antes de Cristo, llamado en la tradición judía el libro de los Jubileos, capítulo 30, verso 18 al 20. Explica este punto. Y dice: y la simiente de Leví fue escogida para el sacerdocio y para ser levitas,
para que ministraran ante el Señor como nosotros continuamente, y para que Leví y sus hijos sean bendecidos para siempre. ¿Y por qué? Porque era celoso en ejecutar justicia, juicio y venganza sobre todos los que se levantaban contra Israel. Y así inscriben como testimonio de su favor en las tablas celestiales la bendición y la justicia delante del Dios de todos. Y recordamos la justicia que el hombre cumplió durante su vida, es decir, este acontecimiento. En todos los periodos del año, hasta 1000 generaciones lo registrarán, y le llegará a él y a su descendencia después de él, y ha sido registrado en las tablas celestiales como amigo y justo. Bendito sea el Señor. Es decir, como lo registra este libro histórico judío llamado Los Jubileos, capítulo 30, del 18 al 20, Leví actuó de esa manera contra los siquemitas por el hecho de que él era celoso por la justicia. Todas estas reacciones violentas exigían justicia. Podría también, y por eso se explica el carácter de Leví, de Simeón, porque fue el otro que tomó la espada. Dice, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada. De Simeón no se sabe, pero podemos hablar por el contexto posterior, el carácter de Leví, por ser un carácter impetuoso, por sed de justicia. Otra palabra clave que vuelve a ser resaltada en este capítulo 34 y en este verso es que ellos tomaron, dice la Biblia, estamos hablando de Génesis capítulo 34, vamos a seguir leyendo, amén. Verso 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos, Hamor y Siquem y todos los varones de la ciudad, el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermano de Dina, tomaron cada uno su espada. Tomaron cada uno su espada. Amén. La palabra tomar ya la hemos hablado en Génesis 34, 2. Amén. Y yo lo mencioné, pero vamos a hablar un poquito con respecto a esa expresión. Tomaron. Si Siquem tomó por la fuerza a Dina para violarla, Génesis 34, 2, y en la negociación ellos aceptaron el trato con la condición de que se circuncidaran los siquemitas, o de lo contrario ellos tomarían por la fuerza o con violencia a su hermano. Dice, tomarían, tomar, Génesis 34, 17. Ahora ellos están llevando a cabo esta última parte del trato, la amenaza que se hizo realidad. Recuerda, en Génesis 34, 17 hay una advertencia en el trato que le dice, si ustedes no se circuncidan, entonces nosotros tomaremos nuestra hermana o hija y nos iremos de este lugar. Pero la palabra tomar desde el hebreo es tomar a la fuerza, es decir, la liberaremos de sus manos. Prácticamente eso fue una amenaza. Y ellos llevaron a cabo esta última parte del trato, incumpliendo con el otro trato de ellos, hicieron realidad esta amenaza. Porque la escritura dice, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón, tomaron la espada, la tomaron con violencia, con fuerza. Y ahorita vamos a ver de qué manera, cómo ellos mataban tanto a los hombres como a los animales. Es terrible cuando ellos fueron poseídos por una ira que no era normal. Se puede asumir que Simeón y Leví lideraron a un grupo de siervos, que ellos no fueron solo los dos, al que algunos comentaristas hablan de solamente ellos dos. Pero que cabe añadir, no al texto bíblico, sino una interpretación por el hecho de que Gedeón venció a los madianitas, pero él no estaba solo, tenía un grupo de 300. Y así hay muchas descripciones de la Biblia donde se le atribuye el éxito de una batalla a 1 o 2 personas, pero detrás de ellos habían un grupo. Se puede asumir que Simeón, se puede asumir, no estoy afirmando que así sea, porque solamente Dios lo sabe, que Simeón y Leví lideraron un grupo de siervos entrenados para la guerra, para atacar solamente a todos los varones de Siquem que estaban circuncidados en el punto más débil, donde no tenían fuerza para defenderse. Desde la antigüedad se habían establecido normas que regulaban la guerra. Una de ellas era respetar la vida de los niños y las mujeres. Eso está en Deuteronomio 20, del 13 al 14. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano esa ciudad, herirás a todo varón suyo a filo de espada.
Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Eso fue parte del mandamiento antes de la conquista, antes de que Josué entrara a conquistar las ciudades cananeas. Ahora Simeón y Leví toman venganza y rescatan a Dina. Vamos a leer el verso 26. Verso 26. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Amén. La muerte de todos los varones de la ciudad de Siquem fue cometida simplemente con el fin de evitar una revancha inmediata. Amén. Por eso mataron primero a todo varón. Por eso fue que esos eran los motivos por los cuales cuando fue el tiempo de la conquista que Dios le dijo no perdone la vida de nadie. Desafortunadamente, por ejemplo, ya había pasado el tiempo de la conquista, pero a Saúl se le dio la orden de matar a los amalecitas, Amalek, amalecitas, creo que eran los amalecitas, está en primer libro de Samuel capítulo 13, y él desobedece, y él preserva, o el capítulo 15, él preserva la vida del rey, amén, Agag, el agageo, y la escritura dice que Dios se enojó. Dice la tradición judía que la esposa de ese rey iba embarazada y tuvo un hijo y así tuvo descendiente. De ahí nació Amán, agageo, y el que por poco destruye al pueblo de Israel en el año 400, en el tiempo de la cautividad, en el tiempo cuando Israel estaba con los medos y los persas, en el tiempo de Artajerjes, rey de los persas, bendito sea el rey persa. Amén, que está eso, este hombre se ha hecho hasta películas. La película esa 300, yo nunca me la vi, pero supuestamente Leonidas, el rey griego, pelea contra Artajerjes y obviamente, de acuerdo a la historia, Artajerjes lo vence. Pero bueno, me salgo del tema. Yo nunca me vi esa película, aclaro, sino sé por la historia. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Seguimos estudiando. Amén. Tomaron, entonces ellos decidieron matar a todos los varones para evitar una revancha inmediata. Por eso mataron primero a todo varón. Mientras que la muerte de Hamor y Siquem fue la final para hacer justicia. Es decir, lo mataron en venganza por el crimen cometido contra su hermana. Dice, a filo de espada. Ese término a filo de espada es un lenguaje que expresa un ataque sin misericordia. En algunos casos, en justicia, ordenados por Dios. Deuteronomio 13:15, Deuteronomio 20:13, Josué 6:21, cuando entran a Jericó. En otros casos, a filo de espada también es expresión cometida de un ataque sin misericordia, pero injustamente, que ya es hecho por la mano del hombre, como fue en el caso del primer libro de Samuel, capítulo 22-19, cuando Saúl, en ese celo nacionalista, quiso mató a los sacerdotes de Nob, dice la escritura, amén. A ver, ahora pasemos a la siguiente parte. Simeón y Leví no perdonaron la vida de Hamor y de Siquem. Tal vez ellos le pedirían misericordia y estos hombres no lo perdonaron, los atravesaron. No se registra cuántas veces fueron apuñaleados, cortados o si fueron torturados por Simeón y Leví. Pero dice que fueron matados a filo de espada. Ellos habían cometido un crimen doble, el secuestro 1 y la violación 2. Y Simeón estaba furioso y Leví estaba furioso. O sea que la furia de Simeón y de Leví provenían de estos dos crímenes, pero también de un tercer crimen que ellos cometieron. Es decir, la desfachatez de ocultar estos dos crímenes al tratar de engañarlos, haciéndoles ver, amén, a ellos, a Jacob y a los hijos cuando fueron a hablar allá, haciéndoles entender de que Dina no había venido porque es que Dina se quiere quedar con nosotros en la ciudad, Dina me ama y Dina, yo quiero casarme con ella, sencillamente. Eran mentiras, tratando de engañarlos a Jacob y a los hijos, amén, que tratando de decirles que Dina estaba por su propia voluntad en la casa de él, y era falso,
¿Por qué? Porque Dina fue secuestrada. La liberación de Dina era una evidencia de que ella estaba secuestrada, que estaba engañada por las palabras tiernas de Siquem, quien la tenía en su casa como su esclava sexual. Así lo vieron sus hermanos. Cuando su padre le reclama, ellos le responden a Jacob y le dicen en el verso 31, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera, la tenía como una esclava sexual. Amén. Por eso estaban enfurecidos, hermano. Hay que entender esa parte humana de ellos, de esos dos hombres. Créame que a un padre le daría furia que le secuestraran su hija y la sometieran a vejaciones sexuales. Créame que a un hermano con una capacidad militar de ataque también se enojaría, también atacaría. Obviamente estoy hablando de un aspecto humano, porque cuando uno está sometido al Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, uno no reacciona así violentamente. Ese fue el caso del hermano Gille Ávila. Él cuenta en uno de sus testimonios de que a su hija, el esposo que él tenía, creo que en Miami o Estados Unidos, llegó un día endemoniado, sacó un puñal y se abalanzó sobre ella y la apuñaleó cerca de 60 veces a la hija de Gille Ávila. Gille Ávila supo la noticia. Cuando supo la noticia, hermano, ¿qué hizo Gille Ávila? Él le dijo al Señor, voy a entrar en un ayuno hasta que tú me ayudes a perdonar a ese hombre. Y empezó a ayunar el primer día y oraba palabra de Dios y decía, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y él intercedía y él clamaba. Así pasaban 5, 6, 7, 8, 9 horas orando diariamente, llorándole a Dios, pidiéndole que le diera amor para perdonar a ese hombre. En el 5.º día del ayuno, el hermano Gille Ávila dice que el Espíritu Santo vino sobre él y dijo, ya, ve a Miami a visitarla. Y él fue a visitar a este hombre, al asesino que lo tenían preso. Y dice el testimonio que él cuando lo vio, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y él sintió un amor sobre ese hombre. Y ese hombre corrió ante Gille y se desplomó en sus brazos y lloraron los dos. Y el hermano Gille dice, lo perdono. No es fácil, ese es el medio, pero que no es fácil, amados hermanos. La Biblia dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Se necesita estar uno lleno del amor de Dios, de la unción de Dios, para poder amar al enemigo. Amén. Obviamente Simeón, Leví, los hijos de Jacob, todavía no habían nacido de nuevo. El único que tenía el temor a Dios era José, que denunciaba la maldad de ellos. Y Jacob, por eso Jacob guardó silencio, porque estaba esperando en Dios. Ya vamos a entrar en ese punto, amados hermanos. La Biblia dice en Santiago 1, seamos rápidos para oír. Rápidos para oír, lentos para hablar, lentos para irarnos. Amén. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Salmo 103 dice que Jehová hace justicia y derecho a los que padecen violencia. No es fácil. Yo entiendo si alguien es agredido o lastimado. Pero en el caso de los hijos de Jacob, imagínense saber que su única hermana, la consentida, la linda, la muñequita, fue raptada y saben dónde está y saben que ese hombre la tiene y la está violando. Y el descarado viene y le dice en la cara que me la tomen y le doy todo lo que sea. Por eso dijeron, ha de tratar a nuestra hermana como una ramera. No era fácil para ellos. No era fácil, por eso entraron con furia. Amén. De hecho, en la ley, el secuestro era visto como un crimen fatal, castigado con la pena de muerte. Éxodo 21:16 dice, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si se fuere hallado en sus manos, esa persona morirá. Es decir, Simeón y Leví solamente tenían en mente algo, justicia, la muerte de Hamor y de Siquem y la muerte de todos los hombres para que no se venguen. Amén. No era fácil. Vuelvo y le explico, amados hermanos, el camino correcto es el perdón. El camino correcto es humillarse delante de Dios. Amén. No es fácil. Tiene que estar uno lleno del Espíritu Santo, pero ahí está la salida. Y ya les di el ejemplo del hermano Gille Ávila, cómo ayunó 5 días para... El hermano Gille decía, es que uno, y eso creo que lo predicó en el tema del amor. Amén.
uno debe amar, que uno debe vivir lo que predica. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Después de haber matado a todos los varones, de haber matado a Hamor y a Siquem, y de haber liberado a su hermano, a su hermana, Simeón y Leví, y puede ser los siervos que estaban con ellos, si fueron o no, se retiran de la ciudad. Dice Génesis 34:26, tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Cuando llegan al campamento, Jacob se sorprende de ver a sus dos hijos, con sangre en sus espadas y en sus ropas, y vean a su hija Dina con ellos, llorando Dina. Puedo imaginar a esta joven llorando, diciéndoles a su padre y a su madre, Lea, que ella había sido secuestrada, que había sido violada, que había sido engañada por Siquem. Estas noticias obviamente confirmarían el crimen cometido contra ella. Esto motivaría a los otros hijos de Jacob ir juntamente con Simeón y Leví de nuevo, enfurecidos contra la ciudad, a secuestrar o tomar el botín de guerra. Los otros hijos, 8, si no contamos a José, por supuesto, saquearon la ciudad y la robaron, secuestraron a los niños y a las mujeres. Vamos a leer el verso 27 al 29. Ya estamos terminando, amados hermanos. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad. Mire, los hijos de Jacob, nótese que en el verso 26 dice, tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Luego dice, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto había mancillado su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Amén. Aquí vemos en estos 3 versos, 2 versos del 27, 28, 29, 3 versos, el saqueo, 1. Vemos la justificación del saqueo, 2. Y el contenido del botín, 3. El saqueo, dice, vinieron a los muertos y saquearon la ciudad. Saquear es tomar posesiones ajenas a la fuerza. Cuando llegaron a la ciudad, las mujeres y los niños obviamente estaban en llanto. Los hijos de Jacob con sus espadas y los siervos posiblemente entraron casa por casa. El verso 29 dice, robaron todo lo que había en casa, o sea, sacando a las mujeres, a los niños y todos los animales. Esta acción era parte de los derechos de la guerra, del arte de la guerra. El derecho al botín de guerra era parte, ese derecho lo reclamaba la parte vencedora. En el primer libro de Samuel 14:32 usted puede encontrar recogiendo el botín. De hecho, en Génesis 14, el rey de Sodoma le ofreció a Abraham, quédase con todo el botín de guerra. Y Abraham lo rechazó y dijo, no, porque he alzado mi mano y he jurado ante Dios que no tomaré ni un hilo de la correa de los zapatos del rey, para que no diga después de que él me enriqueció. Pero era parte, el botín era parte. Ahora el escritor registra la justificación de este saqueo. Dice, por cuanto habían amancillado a su hermano. O sea que cuando Simeón y Leví regresan con Dina y Dina confiesa que fue amancillada, que fue violada, entonces estos hermanos vienen a la ciudad y saquean porque ya habían confirmado que su hermana había sido mancillada. Aunque el crimen lo cometió Siquem y Hamor, amén, su cómplice, su padre, cómplice. Por eso, padre de familia, no sea cómplice de ningún pecado de sus hijos, porque lo van a meter en problemas. El autor hace ver que todos los habitantes de esta ciudad fueron cómplices de este crimen. Dice, por cuanto habían amancillado. El verbo haber en el hebreo contiene. El español es muy diferente a estos idiomas orientales. Yo, por la gracia de Dios, he estudiado el griego y he estudiado pues otros idiomas, y dentro de los verbos aparece los pronombres personales. Por ejemplo, nosotros en español decimos tomamos, y aquí estamos conjugando en primera persona plural el verbo tomar, y ahí está incluido dentro de ese verbo, esa conjugación, el pronombre. Tomamos la palabra os
es la parte final, el final de la palabra tomamos. Tomar es el verbo y le agregamos no un prefijo sino un sufijo. Lo que está después de la palabra, el os, significa nosotros. Nosotros tomamos. De igual manera en el hebreo. Amén. Decir, por cuanto habían está implícito el verbo. Ellos habían amancillado a su hermana. Y no se refiere a Siquem y a Hamor, sino que el crimen, aunque lo cometió Siquem y Hamor fue su cómplice, el autor hace ver que todos los habitantes de esta ciudad fueron cómplices de este crimen. Nadie recriminó este pecado, por tanto, todos participaron indirectamente en este pecado. Todos eran tan culpables como Siquem, quien fue el autor material. Biblia de las Américas dice, saquearon la ciudad porque ellos, los siquemitas, habían deshonrado a su hermana. Yo digo siquemitas agregándole el pronombre personal, ellos habían deshonrado a su hermana. O sea, ellos también fueron parte de ese crimen. Como lo dice la Escritura, no solamente los que lo practican, sino también los que se complacen son dignos de muerte, de acuerdo a Romanos capítulo 1. Alabanzas al Señor. Amén. Ahora, veamos el contenido del botín, verso 28. Alabanzas a Jesús. Ya estamos terminando, amados hermanos. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños, sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Amén. Este contenido del botín también incluía prisioneros de guerra. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. Verso 29 lo dice. Los hijos de Jacob, aparte de dejarse llevar por su ira contra los de Siquem, amén, en el botín fueron movidos por su avaricia. O sea, se llenaron de avaricia, dice, porque robaron todo lo que había en casa. Eso no era parte de la guerra. Amén. Pero lo hicieron. Ya por eso el término, Moisés utiliza el término robar, porque fue un robo. No era parte de los derechos que le daba en el arte de la guerra. El botín sí, pero el robar no. Cuando todos los hijos de Jacob llegan al campamento con bastante botín, con los prisioneros de guerra, Jacob se enojó con ellos. Por eso los reprendió duramente. Y esta es la última parte de este mensaje. Jacob reprende a sus hijos. Vamos a leer del verso 30 al 31. En su reprensión, Jacob les manifiesta el terrible problema que metieron ellos a su padre y a todo el campamento de Jacob. Vamos a leer el verso 30, por favor. Y ya terminamos. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. La reprensión no fue contra todos, sino contra los responsables del plan y de la masacre. El texto dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví. Jacob rechazó totalmente esta maldad. Antes de morir, cuando llamó a cuenta a todos sus 12 hijos, amén, incluyendo José, allá en Egipto, amén, les afirmó a ellos dos, a Simeón y a Leví, que él no estuvo de acuerdo con este plan y con esta masacre. Les dijo claramente, amén, que ellos estaban poseídos por una ira incontrolable, la cual desahogaron matando hombres, inclusive hasta animales. Estaban furiosos. Era una ira maldita. Jacob lo menciona, una ira maldita. Amén. El día de la bendición, cuando Jacob ya estaba a punto de morir y tiene a sus 12 hijos, llama a Simeón y a Leví y le va a dar la bendición patriarcal antes de morir. Y mire lo que les dice. Está en el libro de Génesis 49, del 5 al 7. Jacob le dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Amén. En su consejo, ese plan, no entra mi alma, dijo Jacob. No entra ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Por qué dice compañía? Porque él armó, Simeón y Leví armaron una compañía para atacar a Siquem. Ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron
toro, o sea, mataban y rompían la carne, o sea, de la rabia que tenían. Verso 7 dice, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Maldito su furor. Terrible, amados hermanos. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Cómo le parece, amados hermanos? Se dejaron llevar por la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, uno se puede irar. El mismo Señor Jesucristo se airó. Tuvo celo, y dice la Biblia en el Gospel of John, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, que él se airó y tumbó las mesas, los cambistas, y le gritó a todos, han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, cuando debería ser casa de oración. Y la ira es normal, uno se puede irar, pero tiene que llegar a un cierto límite. En ese límite uno no puede ni ofender, ni agredir verbalmente, ni tampoco golpear ni paredes, ni puertas, ni nada de eso. Uno puede enojarse y establecer hasta cierto punto esa ira, estableciendo derechos, como lo hizo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, que se enojó, volteó las mesas, aunque el Señor las volteó, Él es soberano, Él es Dios, amén, pero no agredió personalmente a las personas, aunque les dijo, le han hecho esta cueva de ladrones, amén. De todas maneras, el Señor no pecó. Uno no se peca con airarse. Uno puede pecar cuando uno agrede verbal o físicamente en una ira. Estos hombres, Simeón y Leví, tuvieron una ira maldita. Maldita, dice la Biblia en Génesis 49:7. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Tanto que en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Es terrible. Ellos se dejaron llevar por la ira. Era su hermanita, sí. Simeón y Leví la querían mucho. En la mente de estos dos jóvenes inmaduros, Simeón y Leví, estaba la idea que con semejante botín y con su hija rescatada, su padre Jacob iba a estar contentos con ellos. No obstante, ellos lograron fue lo contrario. Jacob dijo, me habéis turbado. Qué tremenda esa palabra. Me habéis turbado. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Amén, ese término turbar, eso es lo que yo quiero hablar en esta hora. Amén. Me habéis turbado. Esta palabra desde el hebreo es ajar, ajar. Está repetida en varias ocasiones. En el incidente de Acán, en Jueces, Josué capítulo 6 y 7. Antes de la toma de Jericó, Josué les había advertido a los israelitas. Génesis 6:18. Les digo, Josué 6:18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Ajar. Lo turbéis. Con todo esto, Acán tomó del anatema, turbó a todo Israel, pues cuando ellos fueron a atacar la siguiente ciudad, que era Jai, la cual era más pequeña, no pudieron, al contrario, perdieron hombres en la batalla. Josué vino delante del arca, rascó sus vestidos, estuvo en ayuno todo el día y Dios lo reprendió en la tarde, diciendo, Josué 7:12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, porque se trajeron del anatema, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto habéis venido a ser anatema, dice el Señor, ni estaré yo más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. O sea, Acán había turbado el campamento de Israel. Josué tuvo que sacar el anatema al hombre que causó esta turbación. Josué 7:25 dice que cuando tiene a Acán frente a Israel, le dice a Josué, a este hombre, Acán, por cuanto nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas le apedrearon y quemaron después, y los quemaron después de apedrearlo a él y su familia. Es decir, a esta clase de turbación o de problemas que Jacob se refería cuando sus hijos los meten en tremendo lío. Ellos habían cometido una tragedia causando que
Dios no los iba a cuidar a Jacob y al campamento porque eso era pecado y Dios no iba a apoyar el pecado. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, dijo Jacob a Simeón y a Leví. Jacob les explica las consecuencias de este problema que había adquirido. Jacob sabía que los cananeos podían unirse en una coalición contra Jacob y podrían exterminarlos a todos. Por esta razón, Jacob se enojó contra sus hijos, quienes lo metieron en un problema mayor. Ahí podríamos decir que esta fue la razón por la cual Jacob, cuando supo la noticia del secuestro y de la violación, que sus hijos estaban trabajando en el campo, que él permaneció callado hasta que ellos vinieron, amén, del campo, él permaneció en silencio. ¿Por qué? Porque él sabía que el cananeo y el fereceo podían unirse. Y le dijo a sus hijos aquí en esta reprensión, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí. Él sabía. Jacob temía que esto pudiese ocurrir en este caso, al oponerse a cualquier pretensión de los evitas, en este caso los heveos, Siquem y Hamor. Ahora que sus hijos vengaron el crimen, el temor se hizo una realidad, se agrandó el problema. El temor de Jacob de ser atacado en caso de tomar represalias por el crimen de Dina pasó de blanco a oscuro. Ya no era un ataque, ahora quedaría expuesto a un exterminio total. Por eso Jacob le dijo a Simeón y a Leví: se juntarán esa coalición contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Ahora terminamos. La justificación de Simeón y Leví, la respuesta. Verso 31. Ya terminamos. Alabanzas a Jesús. Pero ellos respondieron: ¿había Siquem él de tratar a nuestra hermana como una ramera? El enojo de estos jóvenes comenzó con el secuestro, luego se incrementó con la violación, pero esta ira se desbordó, se salió del control y se volvió una ira maldita, un furor maldito, cuando Hamor y Siquem fueron allá a la casa de ellos y descaradamente le ofrecen dinero por su hermana Dina, para someterla en su casa a sus placeres sexuales, a cambio de dinero ofrecido a su padre y a sus hermanos. Esto fue demasiado ofensivo para ellos. Era algo degradante para una familia, una hija como mujerzuela. De hecho, Levíticos 19:29 dice: no degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución, ni se llene de corrupción. En otras palabras, Simeón y Leví exhortaron a su propio padre por no haber tomado la iniciativa, por no haber defendido el honor de la familia, por no haber cuidado a su hija Dina, ni tampoco haber defendido la dignidad de su hija. Está claro que Jacob no era indiferente a lo ocurrido, ni que tampoco fue que no quiso defender el honor de la familia o la dignidad de su hija. Más bien el silencio de Jacob ante este crimen fue para esperar en Dios. 107 años. Había aprendido mucho en el Señor. Había aprendido a no huir de los problemas, de un lugar a otro para evadir sus problemas. Esa no era la solución, ni atacar ni huir. Mucho menos enfrentar a Hamor y a Siquem como lo hizo Simeón y Leví, porque sabía que podría haber retaliación. Él prefirió permanecer en silencio, esperando respuesta de Dios. Sus hijos no esperaron, se arrebataron y cometieron esta tragedia. Ahora él está envuelto en un problema mayor. Una coalición podría venir a destruirlos. Él estaba en silencio, esperando en Dios. Tal vez estaba orando. Por eso el capítulo 35, verso 1, dice la Escritura: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. En el capítulo 35, Dios le responde a Jacob, y Dios aplaca la ira de las naciones vecinas, las cuales tienen temor y no los persiguen. Y Dios permitió esta matanza de Simeón y Leví para que la descendencia de Jacob no se mezclara con los cananeos. Ese fue el motivo por el cual Dios permitió de que Simeón y Leví mataran a toda esta gente, para que no se mezclara, aunque Dios no avaló ese crimen, pero Dios lo permitió, como fue el caso de Sansón, que descendió a Timnat, pero Dios
iba a usar esa desobediencia de Sansón como ocasión para destruir a los filisteos. Es que Dios, dice el Salmo, en la ira del malo te alabará. Es decir, cuando los malos se airan y atacan otras ciudades y toman otros países, Dios usa esas iras para frenar las maldades de esos lugares. Dios permitió que Simeón y Leví hicieran esa masacre a fin de que se evitara la unión de los siquemitas, heveos, con los israelitas, y no se hubiese cumplido el propósito de Dios de formar un pueblo por donde vendría el descendiente, la simiente santa, el Salvador. Por eso Dios conservó. ¿Por qué Jacob tuvo todos estos problemas y ha tenido todos estos problemas? Porque ya Satanás había identificado a Jacob como el poseedor de la bendición donde vendría la simiente santa. Y una vez Satanás localice a esa persona que tiene a Cristo, lo ataca. Amén, lo ataca. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso Jacob fue atacado mucho. Eso sucedió a los 16 años de José. A los 17 años de José, al año siguiente, sus hermanos venden a su hermano, a José, y otra tragedia viene en la familia. Jacob iba de tragedia en tragedia. Por eso cuando se presenta ante Faraón y Faraón le pregunta ¿qué edad tienes? Él dice: los días del peregrinar de tu siervo han sido de sinsabores, de males. Pero eso es no porque él no estuviera haciendo lo correcto, sino porque el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, porque el diablo lo va a perseguir. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana, por esta enseñanza. Te pido que bendigas a tu pueblo, que bendigas mi vida, que bendigas a cada hermano y hermana que ha estado escuchando este mensaje. Bendice a tus hijos, bendice a tus hijas. Gracias por esta palabra. Guárdanos, Señor, de airarnos, de dejarnos llevar por la ira. La blanda respuesta aplaca la ira. Ayúdanos, Señor, a doblar nuestras rodillas, a someter nuestras pasiones, a esperar en ti, a no tomar la justicia en nuestras manos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que nos guardes, que nos protejas. Bendice a tu pueblo, Señor, a tus hijos. Señor, el hermano Francisco Correa de Filipinas pide oración porque tienen positivo el COVID, hasta la bebé, Señor. Te pedimos, Señor, por Francisco Correa, por su esposa Ruth, por la hermana Yurley, por la hermana Elena, su esposo, por la niña del hermano Francisco. Sánalo, Dios. Oramos con tu pueblo para que tú los sanes, Dios de la gloria. Sánalo, Dios de la gloria, por la llaga de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, provéele los medios, súplale los medios a ellos para que puedan tener alimentación, medicina, todo lo necesario. Ayúdalos, Padre, ayúdalos en el nombre de Jesús. Ayúdale, hermano Francisco, ayúdalos, sánalos. Envía la palabra, que la palabra destruya esos virus, aumenta la inmunidad en sus cuerpos, el sistema inmunológico, y sánalos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, si alguno desea aportarnos, ayudarnos con una ofrenda, debajo del video en YouTube está la forma como lo puede hacer. Que el Señor les bendiga, nos veremos mañana en la noche. Los hermanos de la iglesia local del Diamante 2, esta noche vamos a tener una reunión en Zoom. Amén, para organizar con respecto a la reapertura. Dios les bendiga, amados hermanos. Entonces nos veremos mañana en la noche. Amén, de 8 a 9 de la noche. En el precioso culto Dios nos va a dar una palabra, y el viernes empezaremos el capítulo 35. Veamos cómo Dios le responde a Jacob, quien estaba esperando en el silencio, pero sus hijos se arrebataron. Alabanzas al Señor. Gracias, Padre, te doy gracias, te doy toda la gloria. Gracias, Señor, te alabo, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.